Pregunta número 32. Aquí estoy Michael Perry sentado en la puerta respondiendo a sus preguntas bíblicas. ¿Cuál es la ley perfecta de la libertad a la que se hace referencia en James 1:25? Está relacionado con la ley del Antiguo Testamento. John, me temo que te has mezclado con los judaizantes. Necesitas conseguir mi serie aquí en YouTube gratis en Judaizers. Me olvidé de cómo la llamo. ¿Recuerdas cómo lo llamo? Judaizantes. Él dice que está bien. James 1:21. Aquí está tu respuesta. Por lo tanto, aparte toda inmundicia y superfluidad de maldad, y recibir con mansedumbre la palabra injertada que es capaz de salvar vuestras almas. Y sed hacedores de la palabra, no oyentes, solo engañándoos a vosotros mismos. Si algún hombre es oyente de la palabra y no hacedor, es como un hombre que ve su rostro en un cristal natural. Sigue su camino de inmediato. Olvida qué clase de hombre era. Quien quiera que te mire. Aquí está su pregunta. Ley perfecta de la libertad, y continuando en ella no debe ser un oyente olvidadizo sino un hacedor de la obra. Este hombre será bendecido en su obra. Así que tengo delante de mí este pasaje que copié de mi computadora. Y he subrayado o resaltado en realidad en el versículo 21 la palabra injertada. Versículo 22. Hacedores de palabras de la palabra. Versículo 23. Aquí está la palabra, y luego el versículo 25. La ley perfecta de la libertad. Quien mira en la ley perfecta de la libertad. Y continuando allí, la ley perfecta de la libertad es la palabra de Dios, es la Biblia. Es la Biblia la que te revela ese evangelio de Jesucristo, así que él dijo, mira en él. Abre tu Biblia y mira eso. Palabra de Dios ahora. Él dice, sed hacedores de la palabra. Otra vez el que hace la palabra hacedores de la obra, la cambia, haz la palabra, hace la palabra a la obra. Así, investigar la ley de la libertad resulta en hacer la obra. Este hombre será bendecido en su obra. Ahora queremos buscar la ley de la libertad, y ver cómo se usa en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. También queremos buscar la palabra libertad y ver cómo se usa con respecto al Evangelio de Jesucristo. Lo que queremos saber particularmente es si el término libertad se usa alguna vez en relación con la ley. Su pregunta fue, ¿la ley de la libertad? La ley de Moisés. Eso es lo más lejos que se puede obtener de la ley de Moisés, así que no. Nunca encontramos que la libertad se use con la ley, sino todo lo contrario. Finalmente, de hecho, encontramos la palabra bondage usada en referencia a la ley de Moisés. Libertad se usa solo en referencia al Evangelio de Jesucristo y las palabras de Dios. James 4:10. Porque quien mantenga toda la ley ofendida en un momento dado es culpable de todos, porque el que dijo que no cometas adulterio también dijo no mates. No cometas adulterio. Si matas te conviertes transgresor de la ley, por así decirlo. Hacéis como los que serán juzgados no por esa ley, sino por la ley de la libertad. Así que la ley del Antiguo Testamento trae condenación. Si lo rompes en un punto eres culpable de todo, así que dijo, no vivas así, vive como persona y sé juzgado por la ley de la libertad. De Gálatas 5:1. Mantente firme, por lo tanto, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. No te vuelvas a enredar con el yugo de la servidumbre que es la ley de Moisés. Por eso es como los 10 mandamientos, que es como el sábado, guardar el diezmo, que es como guardar los días de fiesta, y los días santos, y tocar trompetas, y tratar de decir Yahvé y Joana en lugar de Jesús y John. Que lleva pequeñas cosas de arenque en tu sombrero y cuerdas en tu ropa interior. Todo eso está jugando a ser judío y está cayendo en desgracia. Necesitas obtener mi serie en el libro de Gálatas, y como yo llamo esa serie, tal vez también eran judaizantes o mi mensaje en cinta en el libro de Gálatas. Mantente firme, por lo tanto, en la libertad. No te vuelvas a enredar con el yugo de la servidumbre, dice, Gálatas 5:13. Hermanos, estás llamado bajo libertad, solo usa. No es su libertad para una ocasión a la carne, sino por amor. Sírvanse los unos a los otros. Gálatas 24. Dijo que entraron sin darse cuenta de que lo intentaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesucristo. Es decir, si los judaizantes entraron para espiar nuestra libertad, podrían llevarnos a la esclavitud. Fueron algunas personas que entraron en la iglesia, y dije que me fijé en ustedes. Adorar el domingo en lugar del sábado. ¿No crees que deberías guardar el sábado? Me di cuenta de que no guardas el Yom Kippur.
éxito o cualquier cosa, no creo que tal vez lo haga. Y por eso están espiando la libertad tratando de dirigir a la gente hacia las prácticas del judaísmo. Así que la esclavitud se usa 9 veces en la Biblia y siempre tiene que ver con la ley. Esa es la palabra que la Biblia atribuye a la esclavitud de la ley para que responda a esa pregunta. Está bien. Bueno, pensé que estaría bien hoy. De hecho, abre con un video que te ayude a apreciar honestamente para ayudarte a apreciar por qué tantos cristianos toman la posición que hacen con respecto a la ley de Dios. Hay muchos maestros como este que han salido, y lo que se les enseña y cómo entienden la ley de libertad es que para que un cristiano realmente acepte la ley de la libertad, la ley de la libertad, la ley de la gracia, eso significa que tienes que rechazar la ley de Dios, eso significa que tienes que rechazar la ley de Dios. Mandamientos que significa que debes abandonar cosas como el sábado, esas cosas no deben tener autoridad, esas cosas no deben gobernar la vida de una persona cristiana porque ahora tenemos esta ley de libertad y si ustedes todos intentan volver a la ley o quieren ser gobernados por la ley de Dios, y creen que es necesario guardar su ley, sus mandamientos, el sábado, etc. Estás rechazando totalmente la gracia de Dios y la libertad de Dios. Bueno, hoy vamos a profundizar en esto, y obviamente vamos a poner a prueba estas palabras. No podemos hablar de los 10 mandamientos a menos que llevemos todo el concepto de ley de la libertad a la mesa, y qué mejor momento para hacerlo que ahora mismo tenemos mucho impulso en las últimas 2 semanas de construir realmente un caso increíble para los 10 mandamientos y vamos a continuar en esa línea. Vamos a seguir viendo algunos comentarios y te aseguro que se acerca el día en que pasaremos la página y llegaremos al tercer mandamiento que viene, no sé cuándo, pero ya viene. Y así el Señor, si así lo desea, con eso dijo, vamos a entrar en esto, vamos a empezar justo donde este caballero había comenzado, y era un buen lugar en el libro de James. Vamos a ir a James 1:21 y vamos a ver lo que tiene que decir. Esto es lo que leemos, por lo tanto, deja a un lado toda inmundicia y desbordamiento de maldad. Ahora ya tienes un problema increíble en tus manos si quieres tomar la posición de que la ley de la libertad es la antítesis de la ley de Dios, de los mandamientos del sábado, etc. Tienes un problema significativo. ¿Qué quiero decir con eso? Mira lo que se dice aquí, deja de lado, deshazte del abandono. Inmundicia y desbordamiento de maldad. Ahora no hay debate en la mesa, no me importa dónde estés parado, una cosa en la que todos pueden estar de acuerdo en lo que James ha traído a la mesa aquí es pecado y lo que él pide es que esté instruyendo a la iglesia cristiana para que dejes de lado todo pecado. Y aquí es donde llegamos a nuestro problema. ¿Cómo define la Biblia el pecado? 1 Juan 3:4 Quien comete pecado comete anarquía. El pecado es anarquía, así que sigue esto, por lo tanto, deja a un lado toda falta de ley. Si realmente estoy dejando a un lado toda la anarquía, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a abrazar ahora? La ley. Bien, bueno, en esto es exactamente donde James va con esto, dice y recibe con mansedumbre, que es humildad la palabra implantada. La palabra implantada para asegurarnos de que apreciamos plenamente lo que James acaba de poner sobre la mesa, que realmente entendemos lo que quiere decir, que no hay ambigüedad, lo que sea. Vamos a ir a ver algunas escrituras que, por cierto, pueden ver que James está dibujando. De hecho, les voy a decir esto solo las pequeñas porciones que vamos a hacer, cubriendo la pequeña epístola de James, verás lo fundamentalmente fundamentado que estaba este tipo en la palabra alucinante. Quiero decir que realmente lo es y así que lo que voy a hacer voy a dejar esto aquí arriba, y los voy a llevar a los Salmos,
Y en el Salmo 119 versículo 9 leemos esto: ¿cómo puede un joven limpia su manera? Quiero decir, esta es la pregunta, esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, él responde de la misma manera que James lo hace, que es lo que James nos dice: así es como limpias tu manera. Abandonar el pecado y prestes atención de acuerdo a tu palabra. Ahora literalmente miras esta misma construcción de lo que James está lanzando aquí abajo. Así es como debemos abandonar el pecado, debemos dejarlo a un lado, así es como limpiamos nuestro camino, y recibimos la palabra de Dios. Y esto incluso mejora a medida que vas al versículo 10. Leemos esto: con todo mi corazón te he buscado, no con algo de mi corazón, no con casi todo mi corazón, sino con todo mi corazón. Cada fibra de mi ser, ya sabes. Cuando un hombre busca al Señor con todo su corazón, va a mostrar los atributos, las características, la persona que el salmista retrata. Esto es increíble y lo digo porque mira lo que dice a continuación: vas a ver su deseo, vas a ver su pasión. ¿Cuál es su principal preocupación? Para un hombre que ha entregado todo su corazón al Señor, esta será la preocupación principal. Oh, no me dejes desviarme de tus mandamientos, nunca me dejes abandonarlos, no dejes que los olvide, no dejes que los deje a un lado, no me dejes alejarme de ellos. Siempre este es el latido de aquellos que han dado todo al Señor, que están totalmente comprometidos, que hacen lo que Jesús ha perdido. De nosotros coges tu cruz y lo sigues y no hay vuelta atrás. Amén. Y aunque ninguno me acompañe, puedo mirar a la izquierda y puedo mirar a la derecha, y puedo ver a todos revolcándose en el pecado y, sin embargo, van a la iglesia todas las semanas. Puede ver que esta persona está atrapada en el pecado por aquí, y parecen buenos tipos que los golpearon con un rayo. No importa a la derecha o a la izquierda, aunque ninguno vaya conmigo, lo seguiré. Mantendré la línea con él. Este es el corazón de este salmista, este es el corazón de James. Versículo 11: tu palabra la he escondido en mi corazón. Esto mola tanto que el salmista te dirá por qué ha trazado la ley, su palabra, los mandamientos de Dios. En su propio corazón hay una razón por la que hay un beneficio, hay una protección que se brinda para que no peque contra ti. Interesante. El implantado. Palabra tomando eso en tu corazón todo con el propósito de que no le fallemos para que no podamos disgustar al Señor. Vea que el salmista está preocupado por honrar y defender su gran nombre. El salmista está preocupado por estar en relación con el Dios vivo. Este es James, preocupación. James sabe cómo llegar, es exactamente de la misma manera que el salmista lo expuso. O deberíamos decir que el Espíritu Santo se presenta mientras habla a través de James como habla a través del salmista. Necesitamos su palabra, sus mandamientos, su ley en nuestros corazones para que no pesemos. Ni siquiera sabrás de qué pecado. Ya hemos hablado de esto, a menos que está aquí, ya sabes. Yeshua dice algo increíble en el capítulo de Mateo 6, dice que donde está tu tesoro, tu corazón también estará. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu amor? Y ahí encontrarás tu corazón. Si está en el mundo, si está en el éxito, si es materialista. Cosas que confían en mí, ahí es donde está tu corazón, ese es tu tesoro. Pero si tu tesoro es la palabra, son los mandamientos de Dios, te consume. Y los traes a tu corazón porque sabes el poder que ejercen, sabes lo importantes que son realmente. Construyamos sobre esto y te voy a llevar al libro de Jeremías y vamos a poner el nuevo pacto sobre la mesa. Esto se relaciona directamente con lo que James ha dicho con respecto a recibir la palabra implantada. Porque somos hijos del nuevo pacto, debemos entender estos conceptos. En Jeremías 31 versículo 33, esta es la promesa del nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Notarás la ausencia de cualquier terminología de lo que sea de Satanás. Este es el momento en que esta es la promesa del nuevo pacto, esto es lo que estamos bajo lo que estamos ahora mismo. Esperaría especialmente basándonos en el video que acabamos de ver. Lo que espero ver es que sabes lo que te voy a quitar mi ley, te vas a alejar de ella, vas a abandonarla, y no tendrás que mirar atrás. No hay absolutamente ningún lenguaje, cero lenguaje que indique tal comportamiento. Es exactamente lo contrario. Es fascinante bajo el nuevo pacto, la ley no se aleja más de ti, se acerca. Se trae directamente a tu corazón, y me hace pensar mientras miramos esto y aquí hay un retrato de tú conoces el templo de Salomón, y aquí ves al Cohen Godol el sumo sacerdote está en el lugar santísimo, y hay 3 artefactos 3 puntos principales de interés. Eso es todo en el lugar sagrado que tenías a la izquierda tendrías la menorá, tendrías derecho al altar del incienso, y a la derecha tenías la mesa de pan de muestra si fueras a caminar. Y míralo y todos los días, ya sabes, el sacerdote ministraba en el altar del incienso y por la noche. Cuando quemaba incienso, también le gustaba la menorá estas 2 cosas. Llamó la atención todos los días, y luego la mesa del pan de muestra llamó la atención en el sabbat, ya que el sacerdote lo reemplazaba, entra y así es un lugar muy sagrado y santificado. Cosa y incienso la quema por la mañana, y por la noche todo muy simbólico de las oraciones. Las oraciones de su pueblo. Pero a medida que pasas por el lugar sagrado entras en el lugar santísimo, solo hay una cosa que encontrarás en el lugar santísimo, y es la boina Oron. Es el arca del pacto y lo que es fascinante, incluso cuando los sacerdotes entraban, había algo oculto, había algo escondido dentro del arca del pacto, es algo de lo que hemos hablado, son los 10 mandamientos. Y puedo decir que nuestro corazón es una cámara oculta dentro de nuestros cuerpos, así es en el lugar santísimo con el Señor. Él puede es como si estuviéramos mirando el corazón de Dios mientras miras dentro del arca del pacto, es su personaje, es su persona, es lo que ama, es lo que odia, llegamos a saber esto y esto es el arpa. No es interesante que el Señor salga cuando estaba disgustado con Saúl, dice, ya sabes, he encontrado un hombre según mi propio corazón. Después de mi corazón, ¿cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Te diré cuál fue la diferencia. David quería cumplir sus mandamientos, quería prestar atención a su voz, la apreciaba, estaba en su corazón. En gran medida era como el Señor en la manera en que el Señor tiene su santidad dentro, eso es lo que es su corazón, se supone que debemos soportar eso, en nuestro corazón y así déjame leerte algo. Es una profecía. En los Salmos y es una profecía de Yeshua, y esto siempre me ha fascinado, y solo te lo voy a decir en la parte delantera de mi viaje. Donde yo era evangélico, ya sabes, fui Asamblea de Dios, hasta el fondo, criado de esa manera. Este pasaje sacudió mi mundo, porque parecía contradecir lo que entendí que era teológicamente sólido. En el Salmo 40 leemos lo siguiente. Entonces dije: He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está en mi corazón. Ahora esta es una profecía específicamente de Yeshua, se repite en Hebreos capítulo 10 de la venida del Mesías, y lo que sacudió mi mundo es que la ley estaba en su corazón. Mi maestro tenía la ley de Dios en su corazón y, sin embargo, esto era algo de lo que se suponía que no debía preocuparme, y que tenía que creer que se había eliminado, no tenía lugar en mi relación con Cristo y, sin embargo, veo una profecía de cuándo vendría, y estoy leyendo que en el corazón de mi Mesías está la ley revolucionaria. Quiero decir que realmente lo es para tu perspectiva. Cuando entendemos que los mandamientos son el corazón de Dios, es un cambio de juego, hace que lo veas cuando entendemos el concepto del nuevo pacto de que en realidad se supone que se deben quitar de las tablillas de piedra y se supone que deben ser literalmente puesto en nuestro corazón.
¿Entiendes lo que quiere decir James cuando dice recibir la palabra implantada? Este es el nuevo pacto que se está implantando, los mandamientos, la ley ahora en nuestro corazón, volviendo a la profecía en Jeremías. Ya no cada hombre enseñará a su prójimo, y a cada hombre a su hermano diciendo, conozcan al Señor, porque todos me conocerán y ustedes ya lo entienden. Esto si has estado conmigo a través de esta serie sabes lo que significa eso, sabes lo que significa que decir bien todos conoceremos al Señor porque en 1 Juan leemos ahora por esto. Sabemos que lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Cuando el nuevo pacto profetiza que todos me conocerán, lo que dice es que todos van a guardar sus mandamientos. ¿Por qué guardarían los mandamientos? Porque están escritos en su corazón. Ver la Torah, la ley, los 10 mandamientos se han acercado más que nunca, como el salmista, los apreciamos como Santiago dice que recibimos. La palabra implantada. Entonces Jeremías continúa y dice esto desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice el Señor, en otras palabras, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Obtén esto ahora, esto es importante, presta atención porque perdonaré su iniquidad y su pecado lo recordaré. Ya no entiendes que todo lo que leímos antes de esta declaración solo ocurre, en otras palabras, el nuevo pacto, su ley está escrita en nuestros corazones y nuestra mente, y eso sucede a través del Espíritu Santo, la única razón que incluso está desbloqueada. Es por esto. Toda la gloria, toda la atención se centra en Yeshua, el que pagó el precio en la cruz, que murió por nosotros, perdonó nuestros pecados y por la fe en su nombre cuando confiesa el nombre del Señor Yeshua creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó del hombre muerto. Se supone que algo sucederá donde derrama su espíritu sobre todos, carne en hombres y mujeres. Y eso pasa porque ponen su fe en Él y lo que es fascinante, cómo ha salido el diablo y lo ha convencido. Cristianos que es por nuestra fe en Cristo, en realidad abandonas esas cosas, abandonas la ley, rechazas, no tienes que tener el gobierno y la autoridad de los 10 mandamientos en tu vida, no necesitas eso. Eso es exactamente lo contrario de literalmente lo que dice la Escritura, quiero decir, ¿cómo hace esto el diablo? Es absolutamente alucinante que literalmente ha lanzado a la iglesia cristiana exactamente lo contrario de lo que declaran las Escrituras. Así es como sabes, tío, ¿estamos realmente en una generación peligrosa? Cuando el diablo ha redefinido el nuevo pacto estás en problemas. Y así, cuando miramos este pasaje y lo que James está hablando de recibir la palabra implantada, no hay absolutamente ningún debate, no hay duda de que James se refiere directamente a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, al nuevo pacto, esto es a lo que se refiere y ahora va a añadir algo. Aquí para que pueda apreciar lo importante que es que reciba la palabra implantada, escuche esta declaración. Que es capaz de salvar vuestras almas. Capaz de salvar sus almas, piensa en eso, es una afirmación radical. De nuevo no hay misterio aquí porque el diablo querría venir e interrumpir esta teología. Esta enseñanza, esta realidad, esta verdad, mira, porque esta verdad es capaz de salvar vuestras almas. Mientras que en lo contrario sería, voy a confesar a Jesús pero voy a rechazar su palabra, voy a rechazar sus mandamientos y no los voy a hacer, el diablo sabe a dónde va a llevar eso. Derecho a él. Y derecho al infierno. Proverbios 4:2 dice que te doy una buena doctrina, no abandones mi ley. ¿Quieres una buena enseñanza? ¿Quieres una buena doctrina? Nunca abandones la suya. Ley cuando era el hijo de mi padre Yesca, y el único a la vista de mi madre, también me enseñó y me dijo, deja que tu corazón se trata de la relación con el Señor, deja que tu corazón conserve mis palabras, guarde mis órdenes y viva. Piensa en eso, así que cuando James dice, reciban la palabra implantada que es capaz de salvar sus almas, no se lo está inventando, esta no es la opinión de James, lo que está diciendo tú es vida o muerte. El salmista está de acuerdo guardar los mandamientos y vivir. ¿Y qué significa el Salmo 119?
50 Di que dice tu palabra me ha dado vida, a menos que nos olvidemos de lo que dijo Yeshua en Mateo 19, ¿qué dijo el joven? Viene un hombre rico y ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quiero la salvación, ¿cómo llego allí? Guarda los mandamientos. Quiero decir, estamos hablando de la salvación, así que cuando James dice que es capaz de salvar sus almas, créelo. Por supuesto que el diablo no quiere que lo hagas. Versículo 22. Pero hacedores de la palabra no solo oye, engañándose a sí mismos. Literalmente quiero decir que es como un facsímil de lo que Paul aprendimos en nuestro último mensaje en Romanos 2:13, porque no los oyentes de la ley están en la vista de Dios, solo los hacedores de la ley serán justificados. Romans 2:13. James entra en escena e imagina esto. Un siervo del Dios Altísimo diciendo exactamente lo mismo que Pablo dice, que puedes conectar estas dos cosas entre sí. Versículo 23. Porque si alguien escucha la palabra y no es un hacedor, es como un hombre que observa su rostro natural en un espejo, porque se observa a sí mismo. Se va e inmediatamente olvida qué tipo de hombre era. Ahora me encanta esta analogía que gasta James, es muy astuto, es muy intencional. Sobre esta analogía que usa, pero específicamente en la palabra que me dieron un círculo, el objetivo de él girando esto es conseguir. Hasta el punto de que se olvidó. Se miró en un espejo, se vio a sí mismo, pero luego se alejó y se olvidó de su aspecto. ¿Por qué es importante verlo? Porque de nuevo, si estás en el primer siglo, ni siquiera necesitas que te enseñen esto, porque como creyente judío del primer siglo sabrías que cuando hablas de olvidar estás hablando de olvidar a Dios. En última instancia estás hablando de Deuteronomio 8:11, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al no guardar sus mandamientos, y esto es exactamente lo que James quiere decir. Tienes que ser un hacedor de la palabra, tenemos que ser un hacedor de la palabra. Pasando al versículo 25. Para el que mira y luego, en esas palabras, cuando miras esto, dejas de hacer lo que estás haciendo e investigas. Miras la ley perfecta de la libertad, y está ese término, ley perfecta de la libertad, ¿y qué dice al respecto? Dice bien, se supone. Para investigarlo, pero se supone que no debes mirarlo. Él va mucho más allá, dice que se supone que debes continuar en él. Y no es un olvidadizo aquí, sino un hacedor del trabajo, así que se supone que eres un hacedor de la ley de la libertad. ¿Entiendes lo que James acaba de pintar? Tomas todos los versículos anteriores, ¿vale? Mira el contexto inmediato y junta todo esto. ¿Qué hace? Significa mirar y continuar en la ley perfecta de la libertad, significa hacer el trabajo o, como dijo antes, ser un hacedor de la palabra, que es un hacedor de los mandamientos, hacedor de la ley. Eso es lo que significa juntar esto. La única manera en que puedes caminar en libertad, y la libertad es cuando no caminas en pecado. No es la ley la que te lleva al cautiverio, es pecado. Hay tanta confusión en el campamento, es el pecado por el que entras. Esclavitud, pero cuando caminas arriba, este es el trato cuando no estoy cometiendo asesinato y no estoy cometiendo adulterio. Esas leyes que cometen asesinatos y adulterio no me conciernen, no pueden hablarme. ¿Por qué camino en la ley de la libertad? Estoy caminando en la ley de la libertad. Y luego agrega esta declaración, escucha esto, este será bendecido. En lo que hace hoy, imagina que de nuevo James es sacado de Deuteronomio 11:26 antes de presentarte hoy una bendición y una maldición. Una bendición si guardas los mandamientos de Dios y una maldición si no lo haces. Quiero decir, literalmente, James está mencionando esto, hombre, si hacemos la obra seremos bendecidos. La obra es la palabra, es la ley, son los mandamientos. Si hacemos esto. Saltando al versículo 8 y al capítulo 2, dice que si realmente cumplir, parar allí. Cumplir significado completar, no dice abandonar, tirar, ignorar, descartar. Si cumples la ley real, que es otra,
estamos diciendo que la ley perfecta de la libertad dice lo mismo. Así que si realmente cumples la ley real y luego me encanta esto. Según la propia interpretación de James, no según las Escrituras. James ha invertido su corazón y su vida en la verdad de la santa palabra de Dios, y dice que sabes qué pasa si cumples con la realeza. Ley según las Escrituras. Está bien, ¿cuál es la escritura que va a citar? Bueno, aquí hay un poco de ironía. En realidad James va a ir a la ley, lo mismo que nos dicen. No importa que ya no tenga nada que decirte, alguien debería habérselo dicho a James porque tiene un entendimiento diferente. Va a ir y no va a ir a cualquier libro. Va a ir al libro que los cristianos tienen miedo del Levítico. Que en su sano juicio iría a Levítico. James, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Absolutamente alucinante, habla de que estamos llamados a cumplir la ley real específicamente de acuerdo con la Escritura, que es la Torá, y mostrarte qué parte va. Él agarra Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde se encuentra el Levítico 19 como nota al margen. Me encanta esto, pero como nota al margen, el Levítico 19 es un capítulo muy único en el Levítico. Muy único de esta manera, básicamente es una reiteración de los 10 mandamientos. Básicamente te abre Karasin Kika 2 Anillarana y Leem, deberías ser santo porque yo el Señor tu Dios soy santo. Quiero decir, Yeshua reitera esta misma enseñanza, y dijo que debes ser perfecto como tu Padre en los cielos es perfecto. Es lo mismo que ser santo, ya que yo soy santo. La misma declaración, solo dijo diferente y luego, inmediatamente, tan pronto él dice que debes ser santo como yo soy santo. Todo hombre debe reverenciar a su madre y a su padre. Comienza a ir a los 10 mandamientos justo después de eso, luego continúa y dice que todos deben guardar el sábado. Y de vez en cuando da razones. Levítico 19 es interesante cada vez que pasa por estas leyes, y te dice que tienes que hacer esto. El Señor te da una razón. ¿Sabes por qué dice? Porque yo soy el Señor. Así que 14 veces a lo largo del capítulo 19 comienza a pasar por estos mandamientos. Ok, no vas a cometer idolatría, no vas a caer en esto, porque yo soy el Señor. Quiero decir, este es quien es que es. Ya sabes, es gracioso cuando los niños preguntan, ya sabes, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque dije, ¿cómo es que yo sacaste la tarjeta de autoridad? Quiero decir, dime que me equivoco, papá. Sacas la tarjeta de autoridad y dices porque dije que ese es el final. Justo cuando un padre quiere sacar el autoridad, mamá lo hace demasiado bien, el Señor lo hace leer. Te divertirás, el Señor saca la tarjeta de autoridad, es increíble. Está bien. Así que aquí te trae para amar a tu prójimo como a ti mismo a la mesa, te lleva a la gira que aparentemente se elimina, no tiene validez para la vida de un cristiano, que es absolutamente tonto. Especialmente cuando descubres que la Torá es un libro de amor, define el amor y promueve el amor, y esto es una prueba viviente de ello. James les va a decir que tenemos que ir a las Escrituras si queremos aprender sobre cómo amar. Esto es lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, pero luego continúa en el versículo 9 y dice, pero si muestras parcialidad y te detienes aquí, ve al Levítico 19 y adivina lo que has descubierto. Habla específicamente de mostrar parcialidad, te advierte que no te atreves a hacerlo porque obviamente si vas a mostrar parcialidad, querrías ser tratado de esa manera. No, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Es un concepto muy simple. Mucho más difícil de salir en realidad. Pero si muestras parcialidad, cometes pecado, eres condenado por la ley como transgresores. No dice que alguna vez lo hubieras sido y ahora no lo eres. Así que no existe tal cosa, así que no necesitas ser un judaizante, no necesitas entrar en la ley judía y actuar. Ya sabes, todos los judíos, en realidad te está diciendo en tiempo presente si fallar en esto específicamente. El Levítico 19 te dice que está pasando por los 10 mandamientos que te dicen que no muestres parcialidad. Fallas en esto, estás condenado por la ley como pecador. Esta es la importancia de tener la palabra y recibir la palabra. Quien guarde toda la ley y, sin embargo, tropiece en un punto es culpable de todo, porque el que dijo que no cometas adulterio, ¿a dónde va James?
10 mandamientos. No cometas adulterio. También dijo: no asesines. Ahora, si no cometes adulterio, pero si asesinas, te has convertido en un transgresor de la ley. No lo habrías sido bajo el antiguo pacto, sin tiempo presente bajo el nuevo pacto. Si haces esto, eres un transgresor de la ley. Necesitas expiación, necesitas confesar, tienes que confesar el pecado. Así que aquí está la conclusión del versículo 12. Así que habla. Lo que significa que debemos enseñar o decir la verdad, y también como aquellos que serán juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, cuando realmente caminamos en sus mandamientos, y hacemos esas cosas que son agradables a su vista, estamos haciendo exactamente lo que Él habla. Aquí eso es lo que significa ser juzgado por la ley de la libertad, la ley de la libertad. No la ley de condena. Mira lo que dice Pablo Yum: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en el Mesías Yeshua. Has recibido el perdón de los pecados, has confesado a Yeshua como Señor y Salvador, y solo a través de Él se pueden perdonar tus pecados. Pero Pablo no termina ahí, que no camina según la carne sino según el Espíritu. ¿Sabes lo que ese espíritu? Pablo pasó mucho tiempo hablando de esto en el capítulo 8, habla de ello en Gálatas 5, caminar de acuerdo con el espíritu. Entonces no estás bajo la ley, porque la ley no puede decirte nada, porque caminas en rectitud, caminas en libertad, caminas en los escalones de la libertad, no estás en cautiverio del pecado. No eres una adicción, no eres habitual u problemas que tienes que sigues retrocediendo repetidamente, no estás en libertad. Eso es lo que significa ser puesto en libertad. Para ser juzgado por la ley de la libertad es caminar por el camino correcto, y ya sabes, esta es la realidad y no queremos creer esto, pero cuando no lo estamos, caminar por el camino correcto, no estamos siguiendo a Yeshua, no lo estamos. No te engañes ni por un momento, no me mentiré a mí mismo, no lo voy a hacer. No voy a decir: oh, estoy siguiendo los pasos de Yeshua, como si sus pasos fueran al pecado. Es una mentira. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, dar la vuelta, y su gracia siempre está ahí. Con un corazón arrepentido es humilde, y vuelve y dice: que lo arruiné, no te he seguido, te necesito tu fidelidad. Necesito tu justicia para cubrir mis fracasos cada vez que Yeshua lo haga. He leído este libro tantas veces de principio a fin y por todas partes. El libro que veo el amor de Dios, y la misericordia de Dios y la gracia de Dios derramada es impresionante, y también veo su corazón. Y lo que le agrada, y si realmente entendiéramos ese concepto de lo que le agrada, hombre, correríamos a los mandamientos. Porque es el latido de su corazón. Es quienes quiero saltar a Gálatas. Uno de los pasajes que se mencionaron en ese video fue a Gálatas, que no vamos a hacer una serie de Gálatas, ustedes pueden hacer eso por su cuenta. Lo que realmente necesita ser una respuesta. Pero esto servirá por ahora. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad, sí, solo que no usamos la libertad como una oportunidad para la carne. Pero a través del amor se sirven unos a otros, como Pedro dice exactamente lo mismo que Pablo. Todas estas personas que vemos reuniéndose en el Nuevo Testamento, todos dicen las mismas cosas que Peter dice, que debemos ser como hombres libres, pero no debemos usar la libertad como una capa para la maldad. ¿Por qué Peter diría eso? Porque había una amenaza que estaba sucediendo en su época, donde la gente salíamos a proclamar el nombre de Yeshua y diciendo que estamos en libertad, pero estaban usando la libertad como un manto para caminar en pecado, justificar su pecado, para justificar alejarse de la ley de Dios. Que nunca suceda. Versículo 14. Porque toda la ley se cumple en una palabra. Incluso en esto, de nuevo, si se elimina la ley, si no tiene validez, no tiene aplicación. ¿Por qué hablas de cumplirlo, Paul? No tenemos nada que cumplir si no existe. Paul dice: toda la ley se cumple en una palabra. E interesante su respuesta. Su respuesta es exactamente la misma que James: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Va a Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora este es el asunto. Cuando entiendes que así es como cumples la ley, te das cuenta. Como mencioné antes de la ley, todo es cuestión de amor. Se trata de si mi satisfacción es amar a mi prójimo.
Eso es lo que se instruye en la ley, entonces el libro declara amor. Tenemos que seguir martillando ese punto. Quiero adelantarme aquí y poner esto aquí arriba con esta mirada a lo que Pablo dice en Gálatas 6. Toma esto por un segundo, él continúa y dice, soporten las cargas del otro ahora. ¿Cómo puedo soportar una carga? Es amar a tu prójimo como a ti mismo exactamente. Misma declaración para soportar las cargas de los demás, y así cumplir la ley de Cristo. Es interesante que habla de cumplir la ley que está soportando las cargas de los demás, pero es interesante aquí, él solo la llama ley, luego llama la ley, que sabemos que es la Torá, que sabemos que es el libro de Levítico capítulo 19 versículo 18. Literalmente la llama la ley de Cristo. Ahora eso pone una perspectiva completamente diferente de la Torá para mí, y que ya sabes y una de las cosas que mencioné esa Pascua que estaba compartiendo con la gente que está asistiendo a la Pascua es que una de las cosas que cambió totalmente dramáticamente revolucionó la forma en que miraba la Torá fue cuando Yeshua aprendí en el libro de Juan que dice: hey, si creyeras a Moisés me creerías porque él escribió sobre mí. Y yo estaba como que ahora. Moisés, la Torá, los primeros 5 libros, lo que se llama la ley es sobre él. Que volvió a despertar mi interés. Ese fue otro momento catapultado que me llevó a estudiar algo que puse valor 0 y no se aplicaba a mí. Pero cuando supe que se trataba de Jesús, ten cuidado porque quiero ir a donde está. Amén, está bien, vamos a Romanos 13. No le debo nada a nadie excepto amarse el uno al otro. El que se ama ha cumplido la ley. Sí, la Torá, la ley, los 10 mandamientos, amar a tu prójimo como al tuyo, todo se trata de amor. Y luego obtiene esto. Obtiene esta expresión como Pablo va a articular amándose el uno al otro, va directamente a los 10 mandamientos asombrosos para los mandamientos. No cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento todos lo son. Resumió todos ellos. Todo se resume en este dicho, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos es la definición que define, nos dice dónde nos estamos quedando cortos en nuestro amor mutuo. Es imperativo que dispongamos de estos. Versículo 10, el amor no hace daño al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Sigues viendo este patrón recurrente. El amor es el cumplimiento de la ley, la Torá. Así que esto no se trata de ti o de mí cuando vamos a celebrar y abrazar la Torá, cuando aceptamos los 10 mandamientos, cuando los recitamos. Cada sabbat esto no se trata de que gane mi propia salvación o intente jactarme en mi propia justicia, se trata de exaltar el amor que es. ¿De qué se trata? Se trata de que exalte la verdad de quién es Dios y su corazón. Sabes que solo hay una persona que no quiere que te enamores. Y ese es el diablo es un maestro en cultivar entorno de odio. Así que si el amor es realmente la ley es un libro de amor, y si difundimos el libro del amor, cultivará el amor. Pero si entras y te lo llevas, te lo digo ahora mismo, estás cultivando un ambiente de odio, un ambiente de fracaso, y porque el amor de muchos se enfriará. Yeshua dice que lo aman, muchos se enfriarán porque la anarquía no abunda. La ley es algo hermoso. Quiero cerrar hoy con una cotización, y necesitas prestar mucha atención a esta cita, es del reverendo Patricia Baat Kepler. Y esta es una chica que es exdirectora del programa de mujeres de la Junta de Educación Cristiana de la Iglesia Presbiteriana USA. Y también la exdirectora ministerial de estudios UE en la Escuela de Divinidad de Harvard. Esta es una mujer que es increíblemente lograda, su biografía es como exagerado o muy educado.
Muy bien hablado. He leído algunas de sus cosas que ella, para darte un poco de visión, ganó el premio feminista del año hace algunos años. Tiene un interesante asumir Dios y el hecho de que realmente necesitaba ser, liberado de su caja patriarcal. Por así decirlo. Y podría meterme más en eso, no lo haré. Ella da una cita que te voy a decir ahora mismo. Trae todo lo que estamos hablando hoy a la luz. En una perspectiva más profunda, una comprensión más profunda, es realmente algo. Escucha esta cita. Comer la manzana en el jardín del Edén fue el primer acto libre de la raza humana. Debemos reconocer ese acto. Debemos celebrar la víspera. Porque comenzó el proceso de libertad. ¿Tomas eso? Ver, porque todas estas personas que están equivocadas y han entendido mal la palabra ya están saliendo y te dicen que la ley de la libertad es en realidad el rechazo de la ley de Dios, y que los creyentes bajo el nuevo pacto hoy no necesitan que nos llamen. Caminar en libertad es absolutamente alucinante que esta sea la articulación misma de una manera diferente. Celebrando la libertad. Esta declaración es lo que dice, es literalmente que tenemos que celebrar la libertad que demostró Eva alejándonos de la ley de Dios, que es una locura. Hablando escrituralmente, es absolutamente una locura. Esto es a lo que nos enfrentamos, esto es lo que le ha llegado a la gente, y por eso tienes que correr a la palabra en la que solo confías. La palabra, su palabra es de buen gusto, y mira que el Señor es bueno. No pruebes la fruta prohibida. Y con eso dicho, vamos a cerrar en oración.